Cuando murió mi abuelo, mi madre heredó algunas cosas de él. Heredó algo de dinero y una cabaña en el bosque. Lamentablemente, mi madre estaba pasando por una situación difícil. Hacía poco que se había divorciado de su marido Caleb y bebía mucho. Como apenas ganaba lo suficiente como camarera, utilizó todo el dinero para pagar sus deudas y al final lo único que nos quedó fue la cabaña. Me hacía mucha ilusión vivir en la cabaña. Yo era un niño pequeño y este lugar en el bosque era lo perfecto para mí. La cabaña tampoco estaba lejos de nuestro pueblo. Solo estaba a unos 40 minutos. Tenía algunas dudas, como por ejemplo, mi madre nunca mencionó que mi abuelo vivió en la cabaña hasta su muerte, y a pesar de estar tan cerca de nosotros, y también mamá no parecía feliz de poseer la cabaña. Recuerdo que decía que era una gran responsabilidad y que no quería hacerlo. Y después de un par de días de muchas dudas, finalmente fuimos a la cabaña, y pensé que sería solo un pequeño lugar en el bosque, pero resultó ser una casa de 2 plantas con un sótano. Tenía un ático, y bueno, tenía casi todo incluido que una casa normal tendría. Cocina, lavadora, secadora, estufa, aunque el lugar era un poco rústico y estaba desgastado. Y una de las primeras cosas que mamá me dijo cuando llegamos allí es que tuviera cuidado y no fuera a explorar todas las habitaciones, porque algunas de ellas necesitaban reparaciones y tenían las tablas del suelo podridas y también tenían daños por termitas. Sin embargo, me dijo que podía hacer lo que quisiera fuera. Me pareció justo. Al fin y al cabo, solo quería pasar el mayor tiempo posible montando en bicicleta, oliendo el aire fresco y trepando a los enormes árboles. Al fin y al cabo, era un niño, así que acabábamos yendo a la cabaña todos los fines de semana. Para mí era fantástico. Mi madre también empezó a acostumbrarse. Nunca se la veía feliz yendo a la cabaña, pero era una persona muy amargada y seria. De todos modos, lo que no me gustaba de la cabaña eran los ruidos extraños que se oían, y solían darme mucho miedo. Pero mamá siempre me decía que así sonaban las casas de madera. Con el tiempo, los ruidos me dieron menos miedo, pero nunca dejaron de molestarme. Ahora bien, algunos fines de semana los ruidos eran mucho peores que otros, y a veces el sonido parecía como si alguien estuviera saltando por todas partes o incluso arañando la madera. Pero era una casa muy vieja que necesitaba muchas reparaciones, y el problema era que no podíamos permitírnoslo. Un año después de visitar la cabaña, me di cuenta de que mi madre siempre traía grandes trozos de carne cruda, pero no nos la cocinaba. Y le pregunté por qué traía todo eso. Me dijo que los trozos eran para alimentar a los animales del bosque. Le pregunté si podía ayudarla a distribuir la carne y ella simplemente cortó un trozo pequeño y lo puso en un cuenco. «Ponlo donde quieras, yo haré el resto porque tengo que adentrarme en el bosque», me dijo. «¿Puedo ir contigo?». Le pregunté que no. «Hay animales peligrosos en el bosque. Es demasiado peligroso para un niño», me respondió. Recuerdo que me sentí decepcionado. Incluso empecé a hacerle un berrinche, y ella me calmó suavemente diciéndome que algún día yo tendría esa responsabilidad. Lo curioso es que nunca vi animales, al menos no grandes y peligrosos. Solo veía mofetas, ardillas y conejos. Ahora, cuando fui unos años mayor, me aburrí un poco de ir a la cabaña todos los fines de semana. Las únicas veces que no iba eran los fines de semana que pasaba con Caleb, el exmarido de mi madre. Era una vez al mes. Para no aburrirme, le pregunté a mamá si podíamos quedarnos en casa solo un fin de semana, pero me dijo que no. Así que la siguiente vez que estuve en casa, decidí cambiar un poco las cosas. Ya lo había explorado todo fuera. Era hora de explorar el interior. Un sábado por la tarde, mamá estaba haciendo jardinería fuera de la cabaña, y fue entonces cuando decidí ir a su habitación. La habitación había pertenecido al abuelo, y ya la había visto antes. No era nada fuera de lo común, solo una habitación de tamaño normal con una cama de matrimonio y unos cuantos cuadros de patos colgados en las paredes. Había muchos cajones. Revisé algunos de ellos cuando era niño, y solo encontré el equipo de pesca del abuelo, algo de ropa del abuelo y de mamá,
y papeles al azar que no me importaban. Pero hoy me he dado cuenta de que había una cajita en uno de los cajones. Sorprendentemente, la caja estaba abierta. Decidí comprobar el contenido. Cuando descubrí que eran fotos, me sorprendí por completo. Nunca había visto fotos de mi madre tan joven, ni siquiera antes de tenerme, ni fotos del abuelo siendo joven. Conseguí encontrar un montón de fotos preciosas de la boda de mis abuelos en la infancia de mi madre, pero había algunas fotos que no podía entender. En una de ellas, la abuela estaba en el hospital. Llevaba una bata y sostenía a un bebé. Sin embargo, el bebé tenía una manta azul, no rosa. La otra foto era de mi madre y mi abuelo fuera de la cabaña con un chico que parecía al menos 7 años más joven que mi madre. Y no podía entender quién era ese chico, pero tenía mis sospechas. Sabía que no podía preguntarle a mamá sobre las fotos, se enfadaría. Así que decidí preguntarle a Caleb, el ex esposo de mi mamá. Así que la siguiente vez que vi a Caleb, llevé las fotos conmigo. Se las enseñé y le pregunté por el niño que aparecía en ellas. Ahora parecía sorprendido, tal vez incluso más que yo. Se quedó mirando las fotos durante un buen rato hasta que por fin rompió el silencio. «Realmente no sé quién es», dijo. Estaba completamente desconcertado. Siguió haciéndome preguntas sobre el origen de las fotos y también sobre esa misteriosa cabaña de la que nunca había oído hablar. Y yo le dije todo lo que sabía, que con toda honestidad. Ese mismo día, cuando me dejó en casa, me dijo que entrara porque tenía que hablar con mi madre. Entré como me dijo, pero hábilmente dejé la puerta abierta y me quedé detrás de ella para poder oír la conversación. Oí que Caleb seguía interrogando a mamá y parecía muy alterado. Nunca le había oído así. No entendía por qué mamá nunca le había hablado de la cabaña. Y por mucho que la presionaba para que dijera la verdad, mamá nunca respondía a ninguna de sus preguntas. Y Caleb, bueno, se fue frustrado ese día. Mamá, por otro lado, estaba absolutamente furiosa. ¿No te dije que no dijeras nada de la cabaña?, dijo como si fuera la primera vez que me abofeteaba. Tuve suerte de que Caleb no le contara lo de las fotos, si no, creo que mamá me habría matado. La siguiente vez que fuimos a la cabaña, volví a meter las fotos en la caja y bueno, eso fue todo. Quería seguir investigando, quería saber la verdad, pero para ser honesto, estaba muerto de miedo de mi mamá. Ahora sé que la mayoría de los niños no tienen miedo de sus madres y me habrían visto como un cobarde si hubiera confesado. Pero mi madre, ella era tan diferente a todas las otras madres que he conocido. No digo que fuera una mala madre porque me cuidaba, me daba de comer, me ayudaba con las cosas del colegio. En otras palabras, cumplía con sus deberes de madre. De hecho, era una buena madre. Sin embargo, nunca había sentido amor, nunca sentí un vínculo. Era muy seria y nada habladora, pero nunca la culpé porque el abuelo lo era. Él también era así. Seguí yendo a la cabaña durante 2 años más, hasta que una extraña noche ocurrió algo. Estaba durmiendo plácidamente en uno de los dormitorios de la cabaña cuando oí un portazo. Me desperté inmediatamente y vi a mi madre de pie junto a la puerta con la blusa medio rasgada y sangre en el hombro. Cerró la puerta, cogió una de las sillas de mi habitación y la apoyó en el respaldo de la puerta. «Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien?», recuerdo que le pregunté asustada mientras me acercaba a ella para examinarle las heridas. «Estoy bien, pero necesito que salgas de casa», respondió mientras abría la ventana de la habitación. «Mamá, tenemos que llamar a alguien, tenemos que pedirte ayuda». Le dije que no, que teníais que correr al bosque, escóndete cerca de los árboles grandes. Y ella me suplicó en ese momento. Me suplicó absolutamente que saliera de esa cabaña. «¿De qué me estoy escondiendo?», le pregunté. «Uno de los grandes animales que alimento ahora escapan. No vuelvas. Te buscaré más tarde». Me ayudó a salir por la ventana y corrí lo más rápido que pude hasta los grandes robles y me quedé allí el resto de la noche. Mandy tenía frío. Me dolían los pies y me sangraban porque no pude ponerme zapatos. Me fui sin ellos, pero eso no era nada comparado con el miedo que tenía. El miedo de que algo hiriera a mi madre y luego viniera a por mí.
No supe cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente vi venir a mi madre. Debe haber sido 1 hora o algo así. Se veía bien y no noté ninguna herida nueva en ella. De hecho, hasta se había cambiado de ropa. Corrí hacia ella y la abracé, y por primera vez sentí su amor cuando me devolvió el abrazo y lloró conmigo. Volvimos a la cabaña donde me dijo que me cambiara y cogiera mis cosas. Hice lo que me dijo, y poco después nos fuimos directos a casa. Mientras estábamos en el coche, me dijo que ya no íbamos a ir juntos a la cabaña. Me dijo que iba a ir sola de vez en cuando para comprobar las cosas y dar de comer a los animales. Le pregunté por los animales y por lo que acababa de pasar, y me dijo simplemente que los animales no siempre eran lo que parecían y que algunos eran más peligrosos que otros. Algún día podrías heredar mis responsabilidades, dijo, pero esperemos que no sea así. Añadió, y me pareció tan peculiar, pero lo dejé allí mismo. Estaba cansada. La noche había sido larga y solo quería volver a mi cama. No eché de menos el bosque en absoluto. Podía salir con mis amigos de la escuela y hacer cosas diferentes durante el fin de semana. Al final acabé los estudios y me aceptaron en una universidad de otra ciudad. Me mudé de casa y solo veía a mi madre, a veces en vacaciones o en momentos especiales. Por desgracia, cuando estaba en mi último año de universidad, mi madre murió. Me pilló por sorpresa. Volví a mi pueblo para organizar el funeral, y como era de esperar, heredé la cabaña en el bosque y la casa donde crecí. Decidí vender la casa, pero me quedé con la cabaña. Mi madre me dejó una carta en la que me pedía que conservara la cabaña y que por favor fuera allí lo antes posible. La carta que me dejó no era demasiado específica, simplemente decía que tenía que ir a la cabaña para averiguar la verdad. Y yo sabía que debería haber escuchado la petición de mi madre, pero estaba muy disgustada porque no me dijo que estaba enferma y tampoco que estaba bien. La cabaña me trajo muchos recuerdos agridulces que no estaba preparada para tener. Volví a mi ciudad e intenté centrarme en la universidad, mi novia y todas las demás cosas relacionadas con mi vida. Y finalmente, un par de meses después, cuando terminé la universidad, volví a la cabaña para averiguar de qué hablaba mi madre. Cuando entré en la cabaña, todo parecía normal, como si no hubiera pasado el tiempo. Fui a mi habitación y luego a la de mamá. Su habitación tenía una sorpresa. Había una caja sobre la cama. La caja me resultaba familiar. De hecho, era la misma caja que tenía las fotos hace años y años. Abrí la caja y encontré las mismas fotos, pero esta vez había una carta en un sobre. Leí la carta, sin saber qué esperar, y en la carta mamá explicaba que tenía un hermano, pero su hermano siempre fue un niño raro, un niño extraño. Pero en otras palabras, era un niño violento con una obsesión muy particular: la carne cruda. Desde pequeño, mi tío comía y comía, pero nunca estaba satisfecho. Era un niño que comía más que los adultos, pero eso no le bastaba. Un día, el abuelo salió con mamá, mientras la abuela se quedaba con su hijo. Cuando volvieron, encontraron a la abuela muerta en el suelo. La madre no dio detalles sobre el estado del cadáver de la abuela. Simplemente escribió que era una escena inquietante. El abuelo buscó a su hijo hasta que lo encontró llorando en su habitación. Admitió haber asesinado a su abuela y dijo que había intentado comérsela, que simplemente tenía demasiada hambre. Obviamente, fue un gran shock para mi abuelo y mi madre. Le odiaban. Pero al mismo tiempo comprendieron que estaba enfermo, y que si alguna vez revelaban lo que había pasado, probablemente ejecutarían a mi tío, que solo tenía 9 años. Enterraron a la abuela y no se lo contaron a nadie. Se mudaron a la cabaña para estar aislados, pero sabían que mi tío también podía hacerles daño. Así que los dos llegaron a un acuerdo. Encerraron a mi tío en una habitación secreta en el ático. Simplemente le daban comida, cada semana. Mi tío comía un poco, y el resto lo guardaba en un congelador. Y decidieron hacer esto para no verle tan a menudo porque se volvía más violento y extraño a medida que pasaban los años. Cuando terminé de leer la carta, corrí al desván. Seguí las instrucciones para abrirlo. El desván estaba oscuro,
pero con la ayuda de una linterna de mi teléfono, conseguí encontrar la puerta que conducía a la habitación secreta. Abrí la puerta e inmediatamente percibí el olor, ese olor a putrefacción de un cadáver descompuesto, y también vi cómo se descomponía en el suelo. Vomité inmediatamente y salí de la habitación. Estaba demasiado perturbado por lo que acababa de ver, y sinceramente me culpé por su muerte. Pero luego comprendí. Tal vez mamá no fue lo suficientemente específica en su carta anterior a propósito. Tal vez ella quería que esto sucediera para que yo no tuviera que lidiar con ello. Tenía sentido porque ese fue siempre su deseo. Pero aquí está la cosa, no parecía normal, y me refiero a cómo se vería un humano normal. Ahora, concedido, su piel se desprendía de él mientras se descomponía, pero tenía extrañas protuberancias que salían de su piel, y estaba completamente calvo. Sus dientes eran como agujas y extraños. No sé qué era mi tío ni qué otros secretos me ocultó mi familia, pero aquel día salí de aquella cabaña y nunca volví. Nunca se lo conté a nadie, y solo espero que si alguien alguna vez encuentra la cabaña, que no entre en el ático, a menos que quieran llevarse una desafortunada sorpresa.